Hola a todos, en este vídeo quiero comentar el análisis semestral de tanto Gamma Global como Sigma Internacional. Esta vez no hemos podido publicar las cartas trimestrales antes, pero con esto empezamos el vídeo y luego que expandiremos con algo más detalle en las cartas trimestrales. Bueno, aquí empezamos un poco con la rentabilidad acumulada, tanto de Sigma como Gamma desde el inicio, que aunque el fondo se inició el 23 de abril del 2021, realmente las primeras inversiones no las empezamos a hacer por temas administrativos hasta finales de mayo. Pero bueno, tenéis ahí la rentabilidad tanto acumulada como anualizada, aunque es verdad que aún es un muy corto espacio de tiempo. Un poco destacar especialmente Gamma, que en un entorno muy turbulento para la renta fija, pues se ha comportado muy bien, con una volatilidad bastante controlada. Bueno, empezamos por Gamma. Gamma es un fondo de inversión donde aplicamos el value investing a la renta fija, que es algo novedoso, ¿no? Normalmente los inversores de renta fija intentan predecir variables como la inflación, cómo va a comportarse la economía o cómo se comportará o cómo actuará en los bancos centrales, y con eso juegan el stepping de la curva, cogen duración, cogen poca duración, y nosotros, sin embargo, estas variables no creemos que no tenemos ahí ninguna ventaja competitiva, y lo que conocemos, lo que entendemos es lo que es comprar negocios, ¿no? Al final hacemos prácticamente el mismo análisis que lo que es para tomar posición en el equity. Sin embargo, en la renta fija, cuando inviertes en la renta fija, no te importa tanto la valoración del negocio, que también evidentemente la ves para tener más margen de seguridad, pero no te preocupa tanto el múltiplo que va a pagar el mercado, ¿no? El mercado puede estar pagando durante mucho tiempo un múltiplo inferior a la calidad del negocio. Sin embargo, en la renta fija, como tienes un vencimiento, lo único que te termina preocupando es que ese bono termine pagando, ¿no?, a vencimiento. Entonces no tienes esas oscilaciones tan grandes que tiene la renta variable por un poco el desconocimiento o simplemente, ¿no?, el sentimiento del señor mercado. Bueno, el fondo lo cogestiono junto con José Ramón Boluda. Es un fondo con una comisión bastante ajustada, el 0,75, y con el objetivo de generar unos retornos constantes y con una volatilidad controlada, no tener muchos sustos por el camino. Por tanto, también esto implica, evidentemente, pues tener unos retornos potenciales inferiores. Sin embargo, pues es eso, un fondo que está muy bien como fondo de armario, como fondo que en prácticamente cualquier entorno pues se comporta bien. Para en el momento en el que haya una muy buena oportunidad en la renta variable, pues personalmente lo utilizo para migrar estos fondos también. Y personalmente, esto evidentemente no es ninguna recomendación de inversión, nosotros planeamos comprarnos una casa en los próximos años, pues lo que es el ahorro estamos canalizándolo pues a Gamma Global, ¿no? Porque si pensamos en un horizonte de 3 años comprar una casa, pues 3 años en Sigma Internacional o en cualquier fondo de renta variable, pues no sabes en 3 años cómo va a estar el mercado, ¿no? Sin embargo, en Gamma Global pues sí que tengo una certeza o una confianza muy elevada en que el fondo va a estar por encima del nivel que está ahora, y prácticamente, o el objetivo, la intención es no perder dinero ningún año. Y bueno, el fondo está disponible en Singular Bank y Self-Bank, también en otras plataformas, en la mayoría de las plataformas, excepto a lo mejor Renta 4, siendo la favorita MyInvestor. Bueno, aquí tenéis cómo se ha comportado el fondo desde el inicio. Pues en el 2021, que fue un año relativamente fácil para renta variable, renta fija. Bueno, renta variable, a lo mejor estas acciones con negocios que no estaban del todo probados, que habían funcionado muy bien en el 2020, pues el 2021 ya empezaron a desinflarse, ¿no? El 2022 fue un año muy, muy complicado, tanto para la renta variable como para la renta fija. Sin embargo, pues el fondo, como veis, generó casi una rentabilidad del 3%. Y en el 2023 pues está siendo un año algo más complicado para el value. La renta fija, como ahora veremos, no se está comportando tan bien, ¿no? A pesar de que hablemos de que no, es que el bono americano está dando un 5%,
el bono europeo, el bono alemán a 10 años está dando alrededor de un 3. ¿Cómo es posible, ¿no? que la renta fija no esté funcionando del todo bien? Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un poco la composición y cómo se ha ido comportando el fondo. Es verdad que en el último año hemos tenido algo de consolidación, pero bueno, en términos generales creo que la rentabilidad es buena desde el inicio, siendo aún pues un periodo de tiempo demasiado corto, ¿no? Pero bueno, lo que es la cartera pues se está comportando en línea con nuestras previsiones. Bueno, quiero empezar por entender o por hacer entender al resto de copartícipes por qué cubrimos el dólar, especialmente en Gamma Global, ¿no? Para que os pongáis en contexto, pues en Gamma Global tenemos un 53% del fondo, está en divisa no euro, concretamente un 40% está invertido en deuda en dólares, ¿no? En una divisa diferente. Nosotros al tener un fondo en euros, pues tenemos ese riesgo de divisa, ¿no? Y comprar deuda en dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que el dólar es la moneda de referencia a nivel mundial. Una compañía en Camboya emite en dólares, no emite en euros, emite en dólares. Una compañía de shipping, de transporte o cualquier compañía en el mundo prácticamente emite en dólares, países emergentes o incluso en Europa, en España, la gente en general emite en dólares y es que el mundo está muy dolarizado, ¿no? Y el euro también es una moneda y evidentemente también tenemos bastantes emisiones en euros, pero el porcentaje de emisiones que hay en dólares es significativamente superior, ¿no? Entonces, esto nos crea pues una duda, ¿no? Cuando compras un bono en dólares, tienes que plantearte si cubrir ese riesgo de que el dólar fluctúe en tu contra o no, ¿vale? En general, en la renta variable, pues la lógica te dice que no cubras, ¿no? Porque al final, si tu horizonte temporal es infinito, normalmente entre dos economías maduras, como puede ser Europa y Estados Unidos, pues la divisa va a tener un efecto neutro. A veces subirá, irá mejor el dólar, a veces irá peor el dólar, pero en general la divisa terminará teniendo un efecto neutro. Sin embargo, cuando nosotros compramos bonos, tenemos una duración de a lo mejor 3 años, ¿no? Y en esos 3 años es posible que el dólar se haya depreciado un 15%. Entonces, si nosotros tomamos una posición en un bono en dólares y no cubrimos ese riesgo, al terminar esos 3 años, habremos perdido un 15% por la divisa, ¿no? Y es algo contra lo que tendremos que luchar. O a lo mejor habremos ganado, pero como pone en el punto 1, nosotros no es nuestro círculo de competencia saber dónde va a estar el dólar a 2 3 años. Saber dónde va a estar a 10 años es fácil, probablemente en el mismo precio. Pero a 1, a 2 años, a 3 años, pues es algo más complicado, ¿no? Y no queremos tomar ese riesgo de haber hecho perfectamente el trabajo en el bono, haber comprado la deuda, una deuda que nos está rentando un 10%, por ejemplo, 30% a lo largo de esos 3 años y que hayamos perdido la mitad de la rentabilidad por no haber cubierto la divisa, ¿no? O que hayamos ganado más. Entonces, bueno, pues es algo lo que vemos y es que, como pone en el punto 2, los bonos, la deuda, tienen un upside limitado. No te van a pagar más porque la compañía vaya bien, no te van a pagar más porque el dólar les favorezca o menos porque les perjudique y tú tienes un upside limitado, ¿no? Entonces, si tú esperas ganar en 3 años ese 30%, o bueno, por poner algo más fácil, ¿no? En los bonos americanos que te están dando ahora un 4 y algo. Si tú esperas ganar ese, vamos por poner números redondos, ese 15% en 3 años, a lo mejor el dólar te quita toda la rentabilidad de esos 3 años, ¿no? Y luego, dentro de 3 años, cuando te venza ese bono, decides que el bono del Tesoro americano ya no es atractivo y tienes una oportunidad mejor en euros. Entonces esa pérdida será permanente, ¿no? Entonces es algo en lo que no queremos estar expuestos. Sin embargo, en renta variable, pues evidentemente tú tienes un upside, tienes un tiempo de 5 años y a lo mejor quién sabe, ¿no? En un año te sube un 70% y aunque la divisa te haya afectado en un año un 5%, pues es algo irrelevante, ¿no? Porque los upsides son bastante diferentes, ¿no? Además, si la empresa, por ejemplo, es una empresa exportadora estadounidense y se le deprecia el dólar, tu posición, porque consolidas aquí en el equity, baja, sin embargo,
probablemente esa empresa suba porque el efecto de la depreciación de la divisa hará que sus beneficios se incrementen, por tanto macheará o neutralizará ese efecto de depreciación que te está produciendo a ti que el dólar caiga, ¿no? Y bueno, pues por todo esto creemos que tener cubierta la deuda en dólar es algo que tenemos que hacer y no es una opción, ¿no? No tenerlo. Por contra o lo negativo es que la cobertura cuesta un 2% anual. No es por las comisiones del broker, sino es por el coste propio de la cobertura. Como están las curvas, evidentemente, Estados Unidos está pagando un tipo de interés a un año alrededor del 5%, Europa está pagando Alemania un 3 y poco. Es decir, esta diferencia no es porque Alemania sea mejor que Estados Unidos, sino es el coste de la cobertura. Para neutralizar el efecto, para cambiar a euros o a dólares ambas divisas o ambas emisiones, habría que restar 2 puntos a la rentabilidad americana, por tanto veríamos que Estados Unidos paga menos en euros de lo que paga Alemania, ¿no? Entonces este coste de la cobertura, que simplemente lo que os digo, si nos cubrimos ahora a 1,10 euro dólar, al año siguiente está en 1,10, pues habremos perdido un 2 a pesar de que el precio no haya fluctuado, ¿no? Y es algo que ya tenemos en cuenta, ¿no? Un bono en general americano paga 2 puntos más que un bono europeo simplemente por la cobertura, ¿no? Esto está perfectamente arbitrado. Pero bueno, sirve un poco para, o la medida negativa, ¿no? De por qué no es tan bonito cubrir, a pesar de que sea lo lógico, y es porque te quita ese 2%. Pero claro, un 2% que ya asumes y que ya pones en tu modelo, no es lo mismo, ¿no? que pueda convertirse en un 10, un 15, un 20%. Y es, por tanto, lo que buscamos en Gamma, generar una rentabilidad anual positiva todos los años, controlar la volatilidad. Y es un poco cómo orientamos el fondo y cómo creemos que hay que trabajar en este tipo de fondos. Luego en Sigma, un fondo de renta variable, ya es otra historia, como os he dicho. Tanto el upside como el horizonte temporal, como la volatilidad, son completamente diferentes en un fondo de renta variable a un fondo de renta fija, ¿no? Bueno, entendido esto, vamos a ver, ¿no? Este año el dólar se está depreciando, por tanto, fijaros, ¿no? En la primera posición en dólares tenemos una pérdida de 1,36, es decir, las posiciones que nosotros tenemos en bonos en dólares, solo por el efecto divisa, como se está depreciando el dólar y nosotros consolidamos en euro, hemos perdido 1,36, parcialmente cubierto por los futuros, que es que por la cobertura, ¿no? ¿Por qué no se cubre completamente? Por lo que os he dicho, hay un coste de la cobertura del 2% anual. Por tanto, esto llevamos medio año, algo más de medio año, pues ya es un 1% sobre prácticamente un 50%, es ese medio punto, ¿no? Que nos quita simplemente tener la divisa cubierta. Pero bueno, que un poco lo que os quería contar, ¿no? El año pasado, fijaros que también tenemos ese efecto negativo, siempre vamos a tener ese efecto negativo de la divisa, porque a pesar de que el año pasado el euro se depreció contra el dólar, las coberturas nos quitaron mucho más de lo que nos trajo en la apreciación de divisa. Por lo que os digo, el coste de la cobertura. Pero que lo naturalizamos y es algo que creo que estamos actuando de una manera correcta, ¿no? Pero un poco en este vídeo quería desarrollar algo más por qué cubrimos la divisa y por qué vamos a seguir haciéndolo. Bueno, ya entrando en detalle en la renta fija, ¿no? Que os he dicho de primeras que la renta fija no se está comportando bien. Era el año que todo el mundo había dicho que la renta fija vuelve a ser invertible. Es el año de la renta fija. La realidad es que la renta fija se está comportando bastante mal. Por supuesto, comparado contra los índices, pero también en absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque los tipos de interés han seguido subiendo. Las expectativas de inflación han seguido subiendo. Entonces, los bonos, como han aumentado las yields, han tenido que caer para un poco compensar, ¿no? Porque, es decir, si ahora un bono del Tesoro americano se puede comprar al 5%, los nuevos bonos, el bono que salió hace una semana tiene que hacer algo en el mercado secundario, tiene que pasar algo
para que sea equiparable al bono que acaba de salir hoy al 5%, ¿no? Entonces esto es como el cupón es el mismo y está delimitado, hay que tener una caída en precio, ¿no? Entonces está caído en precio, lo que está haciendo es que la renta fija este año no esté generando tanta rentabilidad, y es que la Fed ha seguido subiendo los tipos de interés y ha detraído rentabilidad a la renta fija, ¿no? Un poco luego lo podemos también ver un poco más en detalle, ¿no? Pero bueno, como os estaba diciendo, pues Gamma Global, pues tenemos un peso muy importante en bonos, liquidez y cash, y ojo que liquidez y cash no es dinero que está en cuenta corriente, es inversiones en pagarés, es inversiones en repo, donde tenemos bastante, ahora lo entraremos también en detalle, y como podéis ver, pues cada vez es menos peso en acciones, ¿no? Porque vemos que el risk reward a día de hoy para el tipo de fondo que es Gamma, pues está mucho más interesante en la parte de la renta fija, ¿no? Es decir, ya vemos que tenemos alrededor del 8% en euros de yield to maturity, es decir, un 8% cada año. Es mucho más, con el riesgo que estamos asumiendo, evidentemente, es mucho más interesante que comprar acciones. Evidentemente tenemos algunas acciones que consideramos que van a dar mucho más de un 8%, evidentemente tienen que dar prácticamente un 15, un 16, un 17% para que sea equiparable al riesgo que estamos tomando en la renta fija, pero creemos que tiene potencial para eso, y por eso tenemos aún o retenemos aún o mantenemos aún algo de posición en renta variable, pero como podéis ver, a medida que hemos encontrado ideas de inversión en renta fija, pues hemos ido aumentando tanto el número de bonos en cartera como el peso, ¿no? Y hasta situarlo alrededor del 66%. E insisto, el resto de que liquidez y cash nos está también generando unas rentabilidades entre el 3,30, 3,40 y 4,5. Es decir, la liquidez a día de hoy se cobra, ¿no? Bueno, aquí os he traído un poco tres índices de referencia de renta fija y Gamma Global, ¿no? A ver, personalmente no creo que este fondo, que la filosofía de inversión que estamos aplicando aquí tenga un índice comparable, claro, pero bueno, también os tengo que enseñar, ¿no?, que ha estado haciendo la renta fija para que no creáis que este año Gamma se está comportando mal. Independientemente de que la renta fija se estuviese comportando mejor, considero que un 2% de rentabilidad es bastante adecuada. Sigo con la idea de que el fondo terminará entre un 4 y un 6% de rentabilidad anual, simplemente por el devengo de los bonos, ¿no? Sin embargo, pues como podéis ver aquí, fijaros, ¿no? Aquí os he traído pues un poco el índice que se utiliza como referencia por defecto, que es el Euro Aggregate entre 3 y 5 años, que son bonos entre 3 y 5 años de vencimiento, investment grade, donde entran tanto gubernamentales como corporativos, y como podéis ver, este año va un 1,71. A pesar de que es probable que el cupón sea superior, pues como ha habido algo de incremento de yields, pues el precio ha caído, ¿no? Entonces la rentabilidad no es tan atractiva. Pero fijaros, el bono alemán, por ejemplo, ha dado un 0,81% de rentabilidad en lo que llevamos de año, prácticamente 8 meses, a pesar de que el bono alemán a 3 años pues está dando una rentabilidad a día de hoy superior al 3, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que solo dé un 0,80 en el año? Si el cupón, pues solo por el cupón, ¿no? Por el devengo del cupón debería ya de estar dando algo más del 1,5, por lo que os he dicho. Las yields han seguido subiendo, el precio ha tenido que caer, y esto significa que la rentabilidad yield to date, lo que llevamos hasta ahora, no ha sido tan buena. Esto significa que los próximos 12 meses, probablemente, a no ser que la inflación siga repuntando y las yields sigan aumentando, pues serán mucho mejores que los últimos 6 meses y que, por supuesto, el último año y medio, ¿no? Pero bueno, como podéis ver, también el americano, que lleva una rentabilidad del 1,29%. Acordaros de que el bono americano hay que detraerle si lo ajustamos, porque fijaros que está en divisa en dólares, si lo ajustamos a euros hay que detraerle prácticamente 2 puntos anuales, a punto y algo. Entonces sería el bono que menos rentabilidad en euros estaría dando a día de hoy, y esto es porque es también la Fed ha seguido subiendo tipos, y además pues el bono americano está ofreciendo una rentabilidad ajustada a euros, convertida a euros, menor que sus peers. Pero bueno, como podéis ver,
Pues el fondo se está comportando bastante bien en términos comparativos contra el resto de fondos de renta fija y hemos tenido algo más de volatilidad. Pero bueno, también como la renta fija, ¿no? Como podéis ver, pues en febrero pues hubo unas fuertes caídas de los índices, luego recuperaron, han vuelto a caer, han vuelto a recuperar y bueno, no termina de repuntar y aquí lo podéis ver perfectamente. Nosotros desde que iniciamos el fondo, al principio íbamos muy similar, pero pues ya a final del 2021, especialmente en el 2022, pues hay una diferencia muy importante entre la rentabilidad de Gamma y la rentabilidad del bono alemán a 3 años, un poco por tener la comparativa, porque es más o menos el tipo de bonos que compramos en Gamma, con ese horizonte temporal, también en Estados Unidos y también el comparable que os he dicho, que es un mix o un índice que proporciona Bloomberg de los mejores bonos a 3-5 años, ¿no? De tanto corporativos como gubernamentales. Como podéis ver, pues bueno, pues Gamma compara muy bien, especialmente por la resiliencia que mostró el año pasado, cuando estos fondos, pues, o sea, estos índices y estos bonos, pues tuvieron una rentabilidad muy mala y no es más por la filosofía que aplicamos en Gamma Global. Nunca vamos a comprar un bono que estaba pagando un 0%. No tiene sentido comprar un bono del 0% porque lo único que a lo que estás especulando a que esa rentabilidad vaya a negativo. No es lo que hacemos en Gamma Global. No miramos a ver dónde va a estar la inflación, no predecimos a ver cómo va a actuar la Fed, sino analizamos negocios, calculamos la capacidad de repago, invertimos o no invertimos en función de la rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? Nos marcamos unos mínimos, una exigencia mínima y por eso el año pasado nosotros no tuvimos problema, ¿no? Porque así esos bonos evidentemente cayeron porque las rentabilidades han aumentado, pero como tenían unos buenos cupones, pues al final tuvimos una rentabilidad muy positiva, especialmente comparada contra el resto de comparables, ¿no? Bueno, aquí tenéis el drawdown, los sustos que tiene Gamma, ¿no? Desde esto es lo que se calcula es desde que haces máximos hasta que vuelves a hacer máximos, cuánto has caído por el camino, ¿no? Como podéis ver, solo hay 2 sustos, por decirlo de alguna manera, muy puntuales, de alrededor del 4%. Y más o menos correcciones del 2,5 es lo normal. Y es que los bonos también se mueven, ¿no? Ya os voy a explicar por qué recuperan tan rápido, pero hay veces que, oye, por cualquier cosa, ¿no? Los bonos también corrigen ligeramente, que bueno, no es mucho, pero sí que es verdad que la renta fija no es fija, la renta fija se mueve, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un poco comparado contra los drawdowns o los sustos contra otros índices, también incorporando el MSCI World para que veáis, ¿no? Tanto volatilidad como rentabilidad, pues en Gamma ajusta muy bien, como os he dicho, para cualquier cartera, para ese fondo de armario, ¿no? Que cualquier cartera de un inversor tiene que estar diversificada y no concentrar todo en una única estrategia, como puede ser índices o como puede ser todo renta variable growth o todo renta variable value, y creo que tiene sentido en cualquier perfil, ¿no? Prácticamente. Y bueno, entramos ya a qué hemos hecho durante el año. En Gamma Global prácticamente no rotamos la cartera, es decir, no, literalmente no rotamos la cartera, aguantamos hasta vencimiento o que nos saquen, ¿no? Y muy pocas veces hacemos movimientos, evidentemente si vemos algo que no nos gusta, pues sí que hacemos movimiento, ¿no? Pero normalmente no, o sea, mantenemos, por ejemplo, las TK vencieron en enero, TK desgraciadamente porque era un chollo el bono, no ha emitido más bono, nosotros lo compramos al 10% de rentabilidad, aunque el cupón fuese del 5%, nosotros compramos con descuento, por tanto al 10%, no vendieron TK y LNG, acordaros, y por tanto no han refinanciado. Aritza, lo mismo, nos llamaron durante este año, una muy buena decisión por parte del management y que crea bastante valor para el equity holder, para el accionista. Sin embargo, pues nosotros también, era un bono que nos estaban dando un 10% en euros, el mercado no entendía del todo este bono y nosotros, pues bueno, hemos tenido mucho tiempo este bono, tanto en otros fondos como luego en Gamma, y nos hemos lucrado un 10% anual, lo tanto, bueno, estamos muy contentos, pero tristes de ver que ya no podemos acceder a este bono, ¿no? Luego, bueno, Volkswagen y Merlin eran prácticamente bonos muy cortos y que cumplían más la función de liquidez. SACIR nos ha extendido el maturity a 2026 y nos ha aumentado significativamente el cupón y la rentabilidad, contentos.
Teva hemos decidido nosotros personalmente aumentar la duración y la rentabilidad. Hemos comprado el 2027, hemos aumentado nuestra posición. Para ello hemos vendido el del 2024, que nos estaba pagando un 7% en euros y estábamos mucho más contentos, ¿no?, con esa rentabilidad. SGL también ha habido una OPA y nos han cancelado el bono, nos han opado a 102, pagándonos algo de prima. Evidentemente, el bonista como bonista, si por el camino te cambian las condiciones, pues tienen que pagar una prima para sacarte, ¿no? Y luego el único bono en el que sí que hemos sido algo más activos, de todos los que habéis visto durante el primer semestre, ha sido New Fortress. Tuvimos alguna duda en un momento determinado y vimos otras oportunidades y decidimos cambiar. El bono era un bono que pesaba muy poco. Al final no ha terminado materializándose un escenario tan negativo, aunque ha sido parcialmente negativo. Y bueno, estamos estudiando si volver a entrar, porque la verdad es que la compañía creemos que está pagando un 9 y algo de yield y es bastante atractivo, ¿no? Pero bueno, es el único bono en el que realmente hemos sido algo activo, porque la tesis no había cambiado, pero veíamos algunos riesgos que no queríamos asumir. En las inversiones hemos ido comprando más bonos. Ha entrado dinero, con ese dinero, en vez de seguir comprando lo que ya teníamos, pues hemos decidido ir incrementando el número de empresas, el número de bonos en cartera, diversificando, y que también estaban dando pues una rentabilidad ajustada a riesgo muy buena, ¿no? Y para ello, pues bueno, como podéis ver, el bono de SACIR, pero luego compañías que conocemos muy bien y que tenemos posición en el equity como Burford. También Grifols, en la que desgraciadamente no pudimos hacer del todo la posición que queríamos. Presentó resultados y el bono estrechó muy rápidamente, está pagándonos algo más del 9 en euros hasta 2028, y cuando presentó se ha ido alrededor del 7 y ya no es tan interesante como para tener una posición muy importante, ¿no? Danaos, también una compañía que tenemos el equity, que teníamos el equity, en la que estamos muy seguros, muy tranquilos. Recientemente Moody's le ha aumentado su rating. Curiosamente sigue sin ser investment grade, es una locura. Danaos tiene solo lo que viene a ser siendo los rates que tiene fijos para los próximos 3 años, hace que la compañía esté significativamente en caja neta, pero es que además, contando el scrap value, esta compañía es prácticamente imposible que no pague, ¿no? Y Moody's, porque es una compañía de shipping y porque es un bono pequeño, nunca le va a dar investment grade a este tipo de compañías. Pues ahí nos aprovechamos nosotros, ¿no? Compramos el bono al 9,5, ahora ha estrechado y está por encima de par, por tanto está dando un 7 y algo de rentabilidad. Nordic American Tankers también, un bono que compramos al 11% y ahora está al 8%. Canacol es una compañía que lleva siguiendo a Adrián Sánchez, que trabaja conmigo en Singular Bank desde hace muchos años. Nos hemos reunido muchas veces en ellos. Y bueno, ahora el bono se ha puesto atractivo. Creemos que el equity no está atractivo del todo porque están haciendo un desarrollo, una inversión en CAPEX muy importante. Y la experiencia nos dice que es mejor estar en el bono al 10% que entrar en las primeras etapas de esas fuertes inversiones en CAPEX que no se van a materializar en un aumento de beneficios hasta el 2027, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, una compañía que seguimos bien, que conocemos bien y por tanto pues tenemos algo de posición y vamos siguiéndolo, ¿no? Y luego Waldorf, que es una especie de Rock Rose, muy orientado al oil en Europa, que también con el petróleo como está, prácticamente el primer bono que hemos comprado al 10% está pagado. Y el segundo bono también salió a 14% de rentabilidad porque salió con descuento, a pesar de que el cupón es del 12%. Y bueno, los conocemos con ellos, muy bien, son muy accesibles. Hemos estado hablando con ellos de quistos, de algunas otras inversiones, de la P15D, y creemos que estamos muy tranquilos, ¿no? Sin embargo, al ser una compañía no cotizada, normalmente en este tipo de compañías que tienen más difícil levantar capital, en el caso de que vaya algo mal, pues solemos invertir menos capital, ¿no? Luego Valurec, también una empresa que conocemos desde hace tiempo, que está pagando un 8,5 en euros, una rentabilidad muy atractiva, aunque probablemente el management ya nos ha comentado que al año que viene nos recomprará el bono, pero bueno, si tenemos un año al 8,5 de rentabilidad, pues bueno, muy bueno es, ¿no? Y luego Horman también una pequeña posición, una compañía privada de autos que tiene más caja que deuda, pero bueno, es un bono pequeño y entonces, bueno, pues paga esa rentabilidad muy atractiva. Pero bueno,
no, realmente no hemos rotado, aunque os he puesto muchos nombres, son posiciones pequeñas y sobre todo como consecuencia de la entrada de capital. Realmente no hemos rotado nada la cartera, ¿no? Sin embargo, si os vais a CMV, podréis ver que la rotación ha aumentado hasta el 0,20, ¿no? Cuando el precio actual era el 0, en todo el 2022 un 0,02, ¿no? Y esto significa el número de veces que rotas la cartera, ¿no? Si tenemos un fondo de 35 millones, pues hemos rotado un 20% durante el primer semestre, ¿no? Cosa que no es real, no hemos rotado prácticamente nada, un 0,02 a lo mejor. Sin embargo, como podéis ver, la rentabilidad media de la liquidez en el 2022 era negativa. Por tener el dinero invertido en liquidez teníamos que pagar. Y la rentabilidad media de liquidez este año ya es positiva, no sé de dónde sacan el 1,21, pero en estos repos, que es lo que explico aquí, que es financiación muy extendida entre institucionales, que es muy segura porque está colateralizada por un instrumento de deuda pública, ¿no? Entonces nosotros prestamos a una semana a una entidad financiera normalmente con colateral de un título de renta fija una cantidad determinada, ¿no? Entonces eso que lo hemos ido haciendo semanal, pero con ventanas de liquidez diaria, es decir, si yo mañana necesito el dinero, a pesar de que acabo de hacer el repo y vence dentro de 5 días, pues mañana lo puedo liquidar y disponer de ese dinero en ese momento, ¿no? Entonces es una manera muy efectiva y muy flexible para nosotros de rentabilizar la liquidez que tenemos en cartera. Y es un poco lo que hacemos, ¿no? Por eso habéis visto, se puede ver que la rotación ha aumentado. No es algo automático, no es algo en el que gastemos un minuto, no es no es que estemos comprando, vendiendo fondos o acciones, sino simplemente es esto que se hace de manera recurrente. Y es por eso que realmente la rotación sigue siendo de cero. Compramos un bono, nos casamos hasta vencimiento y a vencimiento encontramos otra oportunidad, a no ser que por el camino haya pasado algo que nos haga replantearnos la idea, cosa que prácticamente nunca ha pasado, ¿no? Pasa muy pocas veces. Entonces, bueno, pues es un fondo que va a tener una rotación muy baja, porque el trabajo lo hacemos bien desde el principio y estamos con ello durante pues, los 3 años normalmente que buscamos de vencimientos. La cartera, como podéis ver, aquí tenéis las principales posiciones, prácticamente son las mismas que el semestre pasado, con la diferencia de que nos han sacado de mercado Aritza y que IOG ha perdido el peso. IOG es el mayor detractor del semestre. No he querido extenderme mucho en detalle porque hemos firmado con ellos, tenemos información confidencial, hemos firmado con ellos unos papeles en los que no puedo comentar mucho sobre la compañía ya que tengo información confidencial, pero bueno, estoy bastante optimista en el que como nuestro primer análisis indicaba, pues que recuperaremos toda la inversión. Pero bueno, tiene un peso reducido y lo que ya ha afectado negativamente, pues ya está en el fondo, ¿no? El resto, pues bueno, aquí lo tenéis. Compañías que conocemos muy bien, que estamos asentadas con ellos hasta que venzan y si renuevan a los yields que están pagando a día de hoy, pues seguiremos con ellos. Insistir que por ejemplo Golar que pone ahí un 7% de cupón o IPCO que te pone un 7,25, es el cupón, lo importante es saber a qué precio lo tienes comprado, ¿no? Y por ejemplo IPCO está dando un 9% de rentabilidad porque está cotizando con descuento sobre par, ¿no? Y bueno, como podéis ver, tenemos una yield to maturity en la parte de renta fija alrededor del 8%, con una duración de prácticamente 2 años y medio, 3 años, ¿no? Y bueno, aquí para que veáis cómo se mueven los precios, ¿no? Esto es real, lo que ha pasado el último año en Nadacorp, ¿no? Esto es el precio sin incluir el cupón. Aquí generas la rentabilidad de dos maneras. Lo primero por el cupón, que se va devengando, ¿no? Cupón corrido que se le llama, cada día, fin de semana incluido, tú vas recibiendo una parte proporcional del cupón que cobras automáticamente a la fecha de cobro que es semestral en el caso de Nadacorp, ¿no? Sin embargo, todos los días se periodifica ese cupón, ¿no? Porque si no tendríamos que estar comprando y vendiendo, fijándote muy bien dónde está el cupón para pagar un media figurita o un poco o 25 o 0,25 más, ¿no? Entonces esto se aísla, el cupón se aísla y va por otra parte y luego está el precio ex cupón, ¿no? Como podéis ver, pues Nadacorp
En octubre tuvo una caída que no es significativa, ¿no? Comparado contra las acciones, pero bueno, tiene una caída, luego subida, luego caída, y el precio del bono, como podemos ver, pues se va moviendo, ¿no? Sin embargo, esto es cupón, la realidad para el fondo es esta, ¿no? La realidad para el fondo es con el cupón corrido incluido. Como hay un 8% prácticamente de cupón corrido sobre par, 0,66 figuras, 0,66 cada mes si compras a par. Si compras con descuento a par, pues algo más, ¿no? Pero bueno, lo que digo siempre, y porque estoy tan tranquilo y seguro de que sí, la renta fija no es fija, se puede en un momento determinado gamma tener algo más de volatilidad, pero estoy convencido de que a 12 meses pues el bono va a ir bien, ¿no? Como podemos ver, pues este bono empezó algo bien, luego cayó hasta el menos 4, menos 5% de rentabilidad, que tampoco es nada, ¿no? Luego siguió subiendo, luego ha vuelto a caer en marzo, abril algo, y luego ha seguido subiendo. ¿Por qué? Porque, por dos cosas, ¿no? Lo primero, el cupón corrido, pues todos los años nos da un 8%, simplemente por poseer el bono. Y lo segundo, por la proximidad del vencimiento. Si fuese un vencimiento muy largo, de dentro de 50 años, pues la proximidad de vencimiento no te atrae el precio a la par, no te atrae el precio para arriba, ¿no? Porque ya dependes de otras variables como la inflación, los tipos de la Fed, todo. Pero cuando dentro de un año exactamente, 2 en agosto del año pasado, un año a partir de ahora, porque esto vence en julio del año que viene, cuando dentro de un año vence, poco a poco el precio va tendiendo a 100, porque sabes que dentro de un año te van a repagar 100, ¿no? Entonces es por esto, por las proximidades, por el tipo de papeles que nosotros compramos, por las proximidades de los vencimientos, que sí, que durante un mes y medio puede haber caído un 5%, pero fijaros cómo luego recupera. Durante tal puede volver a caer, sí, pero fijaros cómo luego recupera. Y es así como funcionan prácticamente todos los bonos que tenemos en cartera, por lo que digo, alto cupón corrido, que todos los días nos va periodificando, y incluido el fin de semana, y proximidad al vencimiento, y es por lo que tenemos bastante seguridad de que Gamma pues se va a comportar bien en prácticamente cualquier escenario, ¿no? Y luego, bueno, qué esperar a partir de ahora de Navacor. No he entrado mucho en detalle en la compañía, he hablado mucho de ella, sabéis que es un casino en Camboya, que prácticamente genera caja sin tener público. Están a día de hoy su principal cliente, que son los chinos, aún no están saliendo de China, simplemente pues un poco por el miedo, ¿no? Al final han vivido 2, 3 años con el COVID, que eso era lo peor, que estaban encerrados, y ahora pues cuando salen pues van un poco con miedo, con desconocimiento del exterior. Evidentemente hay una parte de China que sí que sabe lo que pasa, pero el grueso de China no sabe lo que pasa fuera de China, ¿no? Entonces, oye, si voy allí y me quedo enfermo de COVID, ¿qué me va a pasar? Porque el COVID se ha estigmatizado tanto de que aquello parecía al principio que si lo cogías era como el SIDA, ¿no? O peor. Entonces, bueno, a poco irán cogiendo confianza e irán saliendo de China. Por ahora ya están empezando a ir a Macao, que tienen ya ocupaciones de alrededor del 80%, 70 y algo por ciento de pre-COVID. En Camboya aún están alrededor del 20-25%, pero es el país fuera de lo que es China, que es Hong Kong y Macao, que más turismo, que más chinos ha recuperado, flujo chino ha recuperado versus 2019. Evidentemente no, pues es el primer país que debería de seguir recuperándose a medida que los chinos, que la economía recupere algo más, y especialmente pierda ese miedo a viajar, ¿no? Pero bueno, incluso en este escenario, como podemos ver en el primer semestre, que China reabrió prácticamente en marzo, en el primer semestre pues ha generado 100 millones de free cash flow, tiene una deuda neta EBITDA de 0,8 veces, y es que el management ha indicado que no va a refinanciar el bono, porque los tipos ahora les parecen elevados, y entonces evidentemente pues desde un punto de vista del equity pues merece la pena repagar el bono, ya explorar otro bono en el futuro, porque emitir al 11-12% es demasiado dañino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso han indicado que van a hacer. En un año no tienen ningún problema para generar en free cash flow lo que pesa el bono. Entonces, bueno,
pues el año que viene en julio lo repagarán, ¿no? ¿Qué va a pasar hasta el año que viene en julio? Pues el precio a día de hoy, valorado en el fondo, porque otra cosa que tenéis que saber es que Gamma Global, por una política conservadora también del liquidativo, del liquidador, a mí no me parece del todo justo, pero bueno, se valora a precio bid. Es decir, que se valora con algo de descuento sobre el precio real al que yo podría vender a día de hoy el bono, ¿no? Entonces, bueno, 95,07 para ir a 100, pues dentro de un año que lo amortizarán a 100, pues va a aumentar un 5,2%. Luego, el cupón, ¿no? Hay 11 meses de aquí a mitad de julio del año que viene, pues nos generará también una rentabilidad del 7,3%, si fuese 12 meses, pues del 8%, ¿no? Entonces, y luego tenemos la divisa cubierta porque es en dólares, porque esto va a dar un 12% de rentabilidad, pero si el dólar se deprecia un 12%, hemos ganado cero, ¿no? Entonces no queremos asumir ese riesgo. Lo cubrimos a cambio de pagar una penalización del 2% por esa seguridad, ¿no? De que vamos a generar esa rentabilidad. Entonces, bueno, vamos a generar un 10,5% de rentabilidad en los próximos 12 meses. Tenemos un 4% de peso, pues esto va a contribuir a Gamma Global con un 0,43%, prácticamente con total seguridad, ¿no? Y es un poco cómo actuamos nosotros, ¿no? Nos da igual la Fed, nos da igual si la inflación sube más o sube menos, lo que sabemos es que vamos a tener una rentabilidad algo superior al 10%, un negocio que conocemos perfectamente, que estamos completamente vinculados con ellos, tanto desde el punto de vista del equity, que estamos en constante monitorización y en constante contacto con el management, y pues nos va a dar un 0,43% que prácticamente es algo menos del 10% de la rentabilidad anual que exigimos a Gamma. Por tanto, pues bueno, estamos muy tranquilos que esta rentabilidad se va a terminar plasmando, ¿no? Y bueno, ya terminado con Gamma Global, vamos a ver Sigma Internacional, ¿no? Lo mismo, filosofía de inversión en valor, José Ramón y yo, una comisión bastante atractiva y las mismas plataformas para que contratar Gamma también se puede contratar Sigma, ¿no? Aquí la filosofía, que podéis ver otros vídeos donde la explicamos con más detalle. Y la evolución, bueno, este año, como podéis ver, comparable, no estamos haciéndolo muy bien con lo que es el MSCI World. El año pasado lo hicimos muy bien, con una rentabilidad del 16% frente al índice creo que hizo un menos 20%. Este año no tan bien. Mayormente por nuestra exposición a China, ¿no? China va en el año menos 10%, nosotros tenemos un 20% del fondo en China. En la carta trimestral entraremos en más detalle, pero estamos completamente convencidos de que es el momento en el que estar en China, ¿no? Ese momento donde ya todo el mundo ha claudicado, donde se considera que China ya es no invertible, y estamos hablando aún del principal driver de crecimiento del mundo, de una economía que aún tiene mucho que hablar, pero específicamente de unas compañías que están cotizando a unos mínimos históricos de valoración, y es que en estos momentos evidentemente que nadie quiere comprarlas y que además están haciendo las cosas muy bien. Entraremos en detalle en cada una de las inversiones que tenemos. Pues es donde se fraguan las grandes rentabilidades del futuro, ¿no? Y bueno, pues por ahora nos está yendo bien. Veremos, ¿no? Porque aquí no invertimos a 6 meses ni a un año, tenemos un horizonte temporal muy superior, y creemos que es el sitio en el que estar y que el tiempo nos va a dar la razón, ¿no? Pero bueno, por ahora pues estamos teniendo menos rentabilidad. Dicho esto, pues bueno, entramos en el mercado. La mayor parte de la rentabilidad, si os fijáis, han sido de los que les llaman los 7 magníficos, ¿no? Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla, ¿no? Estos componen más o menos un cuarto del SP500, acumulan una revalorización promedio del 91%, y ojo que esto es una, o sea, pensarlo, ¿no? Es una auténtica salvajada. Compañías, estamos hablando de compañías de 3 trillones, de compañías que el PIB, que su capitalización es más grande que el PIB de muchos países, ¿no? Y de continentes también. Entonces, estas revalorizaciones es tremendo, ¿no? O sea, en la vida hubiese pensado que veríamos esto siempre y cuando, evidentemente, si salimos de una crisis, un 2009, un 2000,
bueno, pues podemos verlas, pero sin salir de una crisis, simplemente por aumento de múltiplo, pues a mí me cuesta, ¿no? Entenderlo. Como podéis ver, explican el 100%, más del 100% de la renta, de la revalorización del SP500, ¿no? Ahora han caído un poco, porque estas métricas las cogí el lunes, si no recuerdo mal, pero bueno, el peso por la revalorización explican un 18,9% de la rentabilidad. Es decir, solo con estas 7 compañías el SP500 ha subido un 18,9 versus el 18,10% de rentabilidad que lleva el índice. Es decir, el resto, las 493 compañías, han terminado detrayendo rentabilidad, ¿no? Tremendo. Como podéis ver, es algo, sinceramente, que me ha sorprendido este año, me ha pillado completamente a contrapié. No sé si por la IA, no sé si por la indexación, no sé si por el valor de refugio, pero la realidad es que, como podéis ver, lo que es las métricas anuales de crecimiento este año, del beneficio, han ido cayendo poco a poco durante el año, se han regresado a la baja y el índice pues se ha comportado de una manera espectacular, ¿no? Normalmente, como podéis ver en el 2009, pues estas elevadas rentabilidades vienen previo a fuertes caídas, no del precio del SP500, sino del precio sino de los beneficios, ¿no? Por acción. A mí sinceramente y personalmente me cuesta ver un entorno en el que al año que viene la economía se reacelere simplemente por el paso del tiempo, ¿no? Porque no veo ningunos drivers para que justifiquen esta rentabilidad, ¿no? Y ya no desde un punto de vista macro, que al final pues, realmente no tengo ninguna competencia, ¿no? Y ninguna ventaja, sino sinceramente hablo desde el punto de vista de risk reward. Aquí no estoy queriendo ser gurú, diciendo de que hay que ponerse corto del SP500, pero sí que es verdad que en estos momentos, bueno, vengo ya contando desde el 2020, todos mis amigos y familia no tienen nada de indexación a día de hoy, mantienen a cero la indexación y se prefiere fondos stock picking, ¿no? Porque, por ejemplo, y aquí lo vemos, los múltiplos se han ampliado significativamente, ¿no? Apple, que al final Apple es algo representativo, es la compañía que más pesa en el SP500 y es representativo también de lo que han hecho el resto de compañías, ¿no? De los 7 magníficos. Insisto, no estoy diciendo que hay que ponerse corto de Apple, no estoy diciendo que estoy súper bajista del mercado, que va a caer, que soy Michael Barry, no, hablo de risk reward. Yo veo mi cartera, veo la renta fija, veo el SP500, en concreto los 7 magníficos, y digo, creo que en los próximos 3 años el grupo lo va a hacer peor, va a tener un rendimiento menor que lo que es Sigma Internacional. ¿Por qué? Como podéis ver, Apple en el 2014, en el 2016 tenía un múltiplo sobre ventas, sobre Enterprise Value EBITDA y sobre beneficios muy atractivo, ¿no? Y bueno, la compañía iba subiendo en función de también el aumento de beneficios. En el 2020-2021, ¿no? Se desmadró de mala manera, tipos a cero, política fiscal súper expansiva, todo el dinero a bolsa, es algo normal, ¿no? Y se disparó y ahí es momento de, oye, ¿es posible que lo haga bien Apple en el futuro? Sí, puede hacerlo bien perfectamente, pero ¿es interesante estar en Apple? Pues pagando estos precios, personalmente no, y es algo que luego en el 2022 se vio como estaba acertado, ¿no? Y es que los tipos de interés subieron, entonces, bueno, pues una parte del mercado que estaba ahí, pues decidió estar en una inversión, el coste de oportunidad era superior, ¿no? Sin embargo, este año, a pesar de que Apple, como podéis ver ahí en los revenues del Q2, ha sido de -1, ojo, nominal, si lo ponemos en real, ha sido muy negativo, ¿no? Porque la inflación pues está ahí, prácticamente muy pocas de ellas han batido a la inflación, destacando Facebook, que lo ha hecho muy bien, que la teníamos en cartera, la hemos vendido durante el primer semestre por el buen comportamiento y el giro radical, ¿no? del sentimiento del mercado.
y Tesla que también ha crecido mucho, ¿no? Pero el resto ya prácticamente en términos reales no han batido a la inflación. O sea, en términos reales no han crecido, perdonad. Y es que crecer en revenue, en ingresos, cuando hay inflación es muy sencillo, ¿no? Si no, mirar cualquier compañía argentina y veréis sus ingresos como se disparan más que Tesla y más que nadie, ¿no? Pero bueno, claro, esto es simplemente por la inflación y no significa que la compañía esté generando valor, ¿no? Pero bueno, lo dicho, este año, a pesar de que los crecimientos no son espectaculares y que la renta fija está ya ofreciendo una alternativa bastante decente, pues ha habido una expansión de múltiplo significativa. Ahora, ¿qué va a pasar? Este múltiplo no es sostenible, incluso con unos tipos de interés significativamente menores como está indicando la curva. Sigue sin ser sostenible. Lo que te está diciendo el mercado es que va a haber una expansión de beneficios significativa en los próximos 12, 24, 36 meses, ¿no? 1 o 3 años. Probablemente liderada por la IA. Y eso es un poco lo que está apostando el mercado. ¿Lo veis así? Pues entonces es momento de comprar. ¿Creéis que es un poco agresivo, que ya está descontado? Porque otra cosa, una de las enseñanzas que me quedé bueno, cuando empecé a invertir, hace de más de 10 años, era de Warren Buffett y estaba contando una anécdota, ¿no? Y era que las compañías de ferrocarriles en Estados Unidos, imaginaros, cuando se empezó a desarrollar, ¿no? En la época industrial en Estados Unidos, y se inventaron los ferrocarriles y claro, eso iba a ser el negocio del siglo, porque hasta ahora pues era muy difícil hacer trade entre Estados Unidos, ¿no? Y entonces esto fue una revolución importante, ¿no? Pero es que las compañías, cuando empezaron ya a tener los ferrocarriles en marcha, durante esa próxima década los accionistas perdieron todos una barbaridad de dinero. ¿Por qué? Porque se había tan descontado, habían subido tanto antes descontando un futuro fantástico, que el futuro fue fantástico, pero claro, el precio ya lo había reconocido todo. Entonces, para compensar, el precio tuvo que ir cayendo y todos perdieron mucho dinero, a pesar de que los beneficios de estas compañías de ferrocarriles explotaron, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente eso. Nosotros somos value clásicos, no estamos en contra de invertir en tech. Hemos tenido Google este año, hemos tenido Facebook el año pasado. Sin embargo, sí que estamos en contra de sobrepagar por una compañía, porque cuando todas las cosas buenas ya están en precio, a no ser que te sorprendan, y ojo, que han sorprendido las FANG durante de la última década, ha sorprendido a cualquiera, pero bueno, ya estás tomando ese riesgo y eso se le llama growth, ¿no? Inversión en growth, que es ser visionario, que es ver que el crecimiento que te está señalando el mercado es demasiado conservador y ahí, en mi opinión, pierdes el margen de seguridad. Que hay gente que lo hace muy bien, sí, pero lo haces muy bien en una época, pero luego terminas pagándolo, ¿no? Porque acertar en este tipo de situaciones es muy complicado, ¿no? Pero sin embargo, si estás comprando una compañía barata, aunque sea china, y estás pagando muy poco, pues habrá un momento en el que el mercado y está creciendo, es un buen negocio, habrá un momento en el que el mercado diga, oye, ¿esto qué sentido tiene estar cotizando aquí? Con un management alineado, con un poco cumpliendo toda la checklist, ¿no? Y ahí es cuando pues tendrás una muy buena rentabilidad. Y es como decía Álvaro Guzmán, pues puedes estar 4 años con cara de tonto porque no son compañías de moda, porque no son compañías líderes de los índices, directoras, pero de repente en el quinto año te hace por 1,5 y la rentabilidad anualizada, que es lo que importa en este negocio, ¿no? Pues bueno, compensa. Y es un poco porque veo o porque vemos, tanto José Ramón como yo, que es momento de estar en stock picking, que sí que es verdad que llevamos diciéndolo mucho tiempo, pero la realidad es que si miramos las métricas, cualquier métrica desde un punto de vista histórico, creo, y especialmente ahora, con los tipos de interés como están, que no es lo más recomendable estar indexado, y es un poco lo que yo traslado desde mi punto de vista y que cada uno tiene que reflexionar, ¿no? Bueno, esto es Sigma Internacional, no sé por qué he puesto mercado, simplemente para que veáis, ¿no? Un poco trasladaros de Morningstar, que hay mucha gente que no lo entiende, que la rentabilidad
de Sigma a la izquierda, ¿no? A un día menos 0,55, no sé exactamente qué día era, en el año 1,14, a un año menos 7%, ¿no? Y entonces al lado la categoría, ¿no? Eso significa, cuando es negativo, es que Sigma está por debajo, ¿no? La categoría o el índice está 5,38 puntos por encima, 6,62 puntos por encima, ¿no? Cuando está negativo. Es decir, y también lo traía, ¿no? Para comparar, ¿no? Más o menos los índices o los fondos de referencia están alrededor, cuando saqué esta foto, que creo que fue hace 2 días o 3 días, están alrededor del 7 en el año, muy lejos de ese 18 que os he presentado del SP500, y es que, insisto, prácticamente solo las FANG explican toda la rentabilidad, y el resto pues sí que está en un periodo un poco más recesivo, un poco más complicado, ¿no? Y bueno, pues simplemente para que veáis en Morningstar cómo leerlo, y también para explicar, ¿no? que lo que es el mercado en general no lo está haciendo tan bien, independientemente de ahí, que nosotros estamos haciéndolo algo peor, especialmente por nuestra exposición a China, en la que tenemos confianza ciega en que los próximos años va a ser el pilar, o va a ser uno de los drivers para las buenas rentabilidades en nuestra cartera, ¿no? Bueno, aquí tenemos la rentabilidad de Sigma por tipo de activo, la cobertura en dólares, que por ahora no está funcionando y que probablemente en Sigma tenga menos sentido. La hicimos solo sobre un porcentaje pequeño, o cosas así muy concretas como cubrir en Activision, para que al final era una especie de arbitraje en el que nosotros creíamos que iba a completarse la OPA. Pero si no, estábamos contentísimos de tener a esos precios Activision. Entonces, pero bueno, como era una rentabilidad delimitada en un espacio de tiempo de corto plazo, pues decidimos cubrir esa potencial depreciación de la divisa, ¿no? Al final ha salido bien, estaba mirándolo esta mañana. Hemos obtenido un 25% de rentabilidad. Empezamos a comprar en febrero o marzo del año pasado, aunque la mayor parte de las compras las hicimos en agosto del año pasado. Bueno, año y medio más 25, creo que es una muy buena rentabilidad, ¿no? Y luego, bueno, explicar también las opciones que nosotros somos muy activos, nos dan mucho alfa, venta de puts y venta de call, nunca tomando posiciones especulativas, sino vendiendo más alto o comprando más bajo, y cobrando por ofrecer a la contrapartida, ¿no? La posibilidad de vendernos, o sea, perdona, de comprarnos caro y vendernos barato. No tiene sentido, pero bueno, es como funciona. Fijaros que este año estamos solo en 0,72, cuando el año pasado hicimos un 1,75, más o menos la mitad. Deberíamos de estar algo más arriba, y en el 2021, que empezamos en mayo, pues también hicimos un 1,22, y esto simplemente es porque la volatilidad ha caído muchísimo, ¿no? Cuando la volatilidad cae tanto, nosotros que cobramos por ese derecho, ¿no? O sea, por esa obligación de comprar o vender, cobramos en función de la volatilidad. Como la volatilidad es tan baja, pues prácticamente no pagan primas, ¿no? Entonces, estamos viendo, este año estamos siendo muy poco activos, ¿no? Porque en determinados momentos vale la pena comprar el equity o no hacer, porque estás tomando un riesgo para comprar que no está pagado, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver que lo pone al revés, ¿no? El que compra puts es muy barato para ellos, ¿no? El que las vende, la contrapartida del que las compra, pues cobra muy poco. Esto es sobre el SP500, pero evidentemente pues es lo mismo para acciones específicas. Entonces, un contexto difícil para la venta de puts. Realmente, si veis el gráfico, es más difícil en los casi 20 años que hay de histórico aquí. Y bueno, pues como podéis ver, pues en 2022 y 2021 pues obtuvimos muy buenas rentabilidades, porque prácticamente era 3 veces superior lo que ingresábamos, ¿no? Por lo que ingresamos ahora. Este año prácticamente no estamos siendo activos, y bueno, es una estrategia que nos gusta mucho, que nos ha proporcionado muy buenas rentabilidades y que nos seguirá proporcionando muy buenas rentabilidades en el futuro, pero ahora pues no es el momento y estamos menos activos.
A lo mejor estamos algo más activos en China, en Alibaba, JD, donde sí que estamos obteniendo algo de rentabilidad, pero por ejemplo en shipping pues ya está costando mucho encontrar esas primas interesantes, ¿no? para justificar ese risk reward. Bueno, aquí esto lo dejo como un poco como anécdota, para que yo creo que está más que claro, ¿no? Pero que es un fondo de stock picking, muy poca correlación con los índices porque son compañías seleccionadas que no tienen nada que ver con las principales directoras, que en Europa es el sector lujo, prácticamente, y en Estados Unidos pues el sector tecnológico, los 7 magníficos, ¿no? Pero bueno, es un fondo que yo creo que en cualquier cartera puede funcionar, porque oye, este año está haciendo lo peor que otros, pero es que el año pasado lo hizo mejor y es un poco la idea, ¿no? Tener un portfolio diversificado que funcione más o menos bien en cualquier escenario. Y bueno, aquí tenéis las principales posiciones, prácticamente el 50% son las primeras 10. Prácticamente las he explicado todas, o no, las he explicado todas porque son las mismas que teníamos el semestre pasado. Seguimos teniendo total convicción en que lo van a hacer muy bien. A lo mejor con la incorporación de West Time, en la que también públicamente he estado comentando y creo que aún tiene bastante potencial a pesar de la subida que ha tenido, ¿no? El mayor detractor en el año ha sido Embracer, por cosas, no diré que ajenas a la tesis del todo, pero sí diferentes a lo que Embracer hace, ¿no? Embracer es una compañía de videojuegos y se dedica a fabricar juegos y a venderlos, ¿no? Bajo plataformas o demás, ¿no? Entonces, esto el año pasado no fue del todo bien y por eso entramos, ¿no? Al final este sector, como otros, pues también es cíclico, había falta un ajuste, lo están haciendo, este año están ya publicando unos juegos que están yendo muy bien, presenta mañana resultados trimestrales y creemos que lo va a hacer bien. Sin embargo, al mismo tiempo, pues la compañía había vendido un mega deal al mercado, que el mercado no le estaba dando no le estaba haciendo ningún caso. Sin embargo, cuando no ha ocurrido, sí que la ha castigado mucho, ¿no? Entonces, por algo ajena o que nos viene un poco de sopetón en la tesis, porque no era el core de la tesis que hiciese un deal en el que parece ser que Savi Games, que es el fondo soberano de Arabia Saudí, o al menos lo que se ha filtrado, que a última hora se echó atrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ha puesto mucha presión en la compañía, no tanto en las finanzas o en el balance, pero sí que en accionistas, en acreedores, en los bancos, y bueno, pues ha sido un error forzado, porque ha sido él mismo el que se ha metido en ese jaleo, ¿no? Lars, que era algo que no se necesitaba, y al final no ha salido y bueno, pues es lo que le ha traído la volatilidad. Creemos que la tesis sigue intacta. Estamos siguiendo bien los últimos lanzamientos y creemos que este año debería de empezar a materializarse por lo que compramos esta compañía y es por el pipeline de juegos de AAA y también por la diversificación en el resto de negocios, que no solo puro gaming, ¿no? que creemos que va a hacer que esta compañía tenga un crecimiento muy muy elevado y ya veíamos margen de seguridad cuando empezamos a tomar posiciones en torno a los 70 SEK, perdona, porque es sueca, coronas suecas. Pero a día de hoy pues hemos seguido comprando y hemos seguido bajando el precio promedio, ¿no? Se podría decir que por ahora no hemos estado acertados, pero creo personalmente que la tesis está yendo más o menos en línea con lo esperado y lo que ha ocurrido ha sido un contratiempo, ¿no? Que es un error forzado de Lars, que esperemos que ya quede atrás, ¿no? El resto de compañías, bueno, pues ya las hemos comentado muchas veces, creo que o diría que a falta de packs que presente mañana, todas han presentado. Creo que, bueno, y Navios aún no ha presentado también, pero esta es más fácil de seguir. Al final es una compañía de shipping que conocemos los rates porque los seguimos diariamente. Los resultados han sido bastante buenos en general, en todas. Y el mercado pues no está terminando de verlo, ¿no? Por unas o por otras, en Golar porque el FLNG no termina de salir, el mercado se olvida de las recompras que están haciendo, del dividendo, de que Jimmy ya va a traer mucho flujo. Evidentemente también creemos que el FLNG saldrá y probablemente en los próximos 3 meses. Pero bueno,
independientemente de esto, creemos que hay margen de seguridad sin crecimiento. West Times sí, el mercado sí que ha empezado a reconocerlo, pero muy tímidamente, ¿no? El valor que tiene. Alibaba presentó también esta semana pasada, presentó unos resultados muy buenos, con un nivel de recompras muy fuerte, con un buen desempeño para cómo ha reabierto la economía china. No se le está dando ninguna credibilidad. Está en lateral, por lo menos ya ha dejado de caer, pero bueno, en ese lateral estamos aprovechando las opciones para generar algo de rentabilidad. Paz Global, como digo, publica mañana, pero estamos bastante tranquilos. En Activision ya lo hemos comentado, prácticamente ya está cerrada la compra y saldrá en cartera en el próximo mes. Fairfax India también ha ocurrido, ha aumentado un poco el stake en Bangalore, en su aeropuerto, que es un poco el principal catalizador, así que probablemente salga el año que viene, cosa que es positiva, porque al final Bangalore pues, ya ha recuperado niveles pre-COVID y sigue creciendo a unos ritmos muy buenos, y bueno, pues si tardan algo más en sacarla a mercado, pues mayor valoración, ¿no? Navacor también presentó bastante bien, para China estar un poco aún parada, pero unos márgenes, un free cash flow muy bueno, una decisión de allocation del capital muy buena, ¿no? De oye, ya que China o que no está yendo tan rápido como se esperaba, pues oye, vamos a frenar un poco la inversión en el desarrollo de la expansión de Naga 3. Vamos a repagar la deuda y ir un poco más poco a poco en función de las necesidades del mercado, ¿no? Excelente capital allocation, excelentes decisiones. Navios, pues eso, el dry bulk ha estado un poquito más flojo, pero el tanker ha estado muy bien, el container también ha estado muy bien, hemos estado hablando con ellos durante el semestre y estamos muy tranquilos con ellos. Y Culco también en la tesis del gas, del transporte de gas, está yendo también bastante bien, además con un dividend yield de alrededor del 15% y está comportándose muy bien la cartera, lo que es el negocio. Luego, pues las acciones, pues algunas están yendo mejor, algunas peor, en general no muy bien, ¿no? Porque el fondo pues no está al nivel de los competidores, pero creemos que esto es corto plazo y es algo normal cuando tienes una rentabilidad tan fuerte el año pasado y que se olviden un poco de esto, especialmente o generalmente cuando el mercado se focaliza en unas pocas compañías, en los grandes, en los directores, se olvida un poco del resto de las compañías y luego cuando esos están ya demasiado valorados o empiezan a tener problemas, pues vuelven a ver que teníamos nosotros en cartera, ¿no? Esas compañías que se han quedado un poco olvidadas, que entonces tienen una buena rentabilidad. Y en general, esto es todo. Espero que desarrollaremos algo más en detalle las tesis, especialmente de China, en la carta trimestral. Espero que os haya gustado y nada, nos veremos para el siguiente trimestre.